Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos listos para comenzar una nueva cápsula grabada. Pero antes vamos a recordar lo que hicimos en la clase pasada. Hablamos acerca de las propiedades de los circuitos en serie. Dijimos que el interruptor, en este caso, en este tipo de circuito, lo podemos poner donde queramos, al inicio o al final, entre las mismas resistencias o ampolletas. Su función principalmente de este interruptor es abrir y cerrar el paso de la corriente. Se encienden y se apagan todos los componentes al mismo tiempo en este tipo de circuitos. Por lo tanto, también vimos de que si una ampolleta se echaba a perder o se quemaba una de las conexiones de los cables, automáticamente se apagaban todas las demás ampolletas. En este tipo de circuito también aprendimos que la conexión en serie aumenta la resistencia total del circuito. Por lo tanto, disminuye la corriente. Y en este caso también disminuye la intensidad de la luz a medida que íbamos aumentando la cantidad de resistencias, o en este caso de las ampolletas. Si en un componente se funde o se desconecta, como decía anteriormente, el resto deja de funcionar. Y también se pueden conectar en serie baterías, dando como resultado una suma, ¿cierto?, de las baterías conectadas, donde el voltaje suma estas baterías. Construimos varios circuitos en serie. El primero que construimos fue este, con dos ampolletas. ¿Ya? Acá tenemos las ampolletas encendidas con el interruptor y las ampolletas apagadas. Hicimos tres tipos de circuitos en serie para poder comparar y comprobar efectivamente de que a menor cantidad de resistencia total del circuito, porque acá tenemos solamente dos ampolletas, la intensidad o la corriente es mayor, ¿cierto? Y en el caso del circuito 2 y 3, como íbamos aumentando la cantidad de resistencia total de los circuitos, es decir, aumentábamos la cantidad de componentes, la cantidad de ampolletas, la luz se hacía cada vez menos intensa. Si se fijan acá, el voltaje es el mismo, ¿ya? Por lo tanto, la fuente de poder está entregando la misma cantidad de voltaje. ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces? A mayor cantidad de ampolletas deberíamos aumentar también el voltaje. Si no, sucede lo que comprobamos, que si se mantiene el voltaje, disminuye la intensidad de la corriente. Vamos a analizar una de las preguntas donde hubo mayor cantidad de fallas en el ticket de salida, porque muchos asumieron que esta era una respuesta correcta, es decir, que la ampolleta cumplía la función de oponerse al paso de la corriente. Pero ¿de quién era realmente esa función? Lo vimos en clases anteriores. Los que cumplen la función de oponerse al paso de la corriente son los dispositivos de resistencia. Recuerden que la resistencia sirve para oponerse al paso de la corriente, ¿ya? ¿Y cuál era la función que cumplían? Era justamente proteger a los demás dispositivos. Por lo tanto, al oponerse al paso de la corriente, lo que estamos haciendo es proteger el circuito. La ampolleta, su función principal es de transformar la electricidad en otro tipo de energía. Recuerden que la ampolleta, así también como los motores, las LED, son dispositivos, en este caso la ampolleta transforma energía eléctrica en luz. Bien, y comenzamos entonces con la clase que nos convoca el día de hoy, nuestra clase número 10, y en este caso vamos a trabajar con la simulación de un circuito en paralelo. El objetivo será entonces realizar una simulación de circuito en paralelo en Tinkercad y analizar su funcionamiento para ver la diferencia con un circuito en serie. ¿Cuáles son las propiedades de los circuitos paralelos? En este caso, los componentes se pueden encender y apagar de manera independiente, ¿ya? No se aumenta la resistencia total del circuito, por lo que la corriente no varía su valor. Pero eso sí, la batería se gasta más rápido porque consume mayor cantidad de corriente. Cuando los componentes del circuito paralelo están conectados, están sometidos al mismo nivel de tensión, de voltaje. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurría en un circuito en serie, el circuito en paralelo no sucede lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo una batería, por ejemplo, de 9 voltios, llegan los mismos 9 voltios a cada uno de los componentes o de las ampolletas.
En el caso de los circuitos en paralelo, si uno de los componentes se funde o se desconecta, el resto sigue funcionando. No así en el circuito en serie. Y eso lo vamos a comprobar también en la simulación. Y para conectar las pilas en paralelo debemos tener el mismo voltaje. Y su valor suministrado es el valor de cada pila por separado. La ventaja es que las pilas duran más. Es decir, que si por ejemplo yo conecto 3 pilas de 9 voltios o 3 baterías de 9 voltios, el voltaje total siempre va a ser 9 voltios, ¿ya? Va a ser siempre el mismo voltaje. No se suman como en el caso de los circuitos en serie. Y lo que vamos a hacer el día de hoy entonces, con la herramienta de Tinkercad, es construir este circuito en paralelo que vemos acá, ¿ya? Y vamos a hacer la prueba entonces de todo lo que mencionamos anteriormente para realmente comprobar las propiedades de un circuito en paralelo. Vamos a ver el video entonces y la simulación en Tinkercad. Bien, estimados alumnos, entonces comenzaremos la parte de la simulación con la herramienta de Tinkercad, y para esta oportunidad vamos a necesitar los mismos elementos de la clase anterior. Vamos a utilizar 3 ampolletas, un interruptor deslizante, vamos a ir sacándolo de inmediato. Recuerden que acá tienen que cambiar a componentes todos para poder mostrar todos los elementos que vamos a utilizar. Vamos a sacar 3 bombillas inmediatamente. Vamos a dejar todos los elementos sobre nuestra mesa de trabajo y vamos a necesitar entonces una batería de 9 voltios. Vamos a invertirla para empezar entonces a ordenar nuestro circuito. Y las ampolletas las vamos a ubicar una al lado de otra, pero acostaditas. Bien, de esta manera. Así. Tratemos de dejarlas más o menos apegaditas para que nos queden ordenadas y juntas. Ahí está la segunda y la tercera. Ahí estamos. Ya. A diferencia del circuito en serie que vimos la semana pasada, la construcción de hoy es un tanto distinta, ¿ya? Vamos a sacar en primer lugar un cable desde el positivo de la batería hacia el cable común, en este caso, ¿cierto? El cable, no el cable, sino que el terminal común que tiene el interruptor. Desde la terminal número 2 vamos a sacar un cable, lo vamos a poner de esta manera para que quede más ordenado, y lo vamos a conectar con la terminal 1 de la ampolleta, e inmediatamente vamos a sacar otra hacia acá para que quede ordenadito. La idea es que les quede ordenado, chiquillos, ¿ya? Al final de la construcción vamos a cambiar los colores de los cables. Bien, entonces, recordemos que en el caso de los circuitos en paralelo, ¿ya? En el fondo es como que tuviéramos 3 circuitos dentro de uno. Por lo tanto, debo volver a sacar una nueva terminal desde acá. Para que se note como que son iguales, vamos a sacarlo directo para acá. Y lo vamos a conectar entonces con el terminal 1 de la ampolleta número 2. Y del terminal 2 vamos a sacar un nuevo cable hacia el sector de acá, ¿cierto? Para tratar de hacer más o menos la misma conexión de la ampolleta número 1 hasta el negativo. Perfecto. Ya tengo la segunda conexión y vamos a conectar entonces la última ampolletita a su terminal número 1. Y de la terminal número 2 vamos a sacar entonces el cable ordenadito hasta el negativo de la batería. Y ahí tenemos la construcción entonces de nuestro circuito en paralelo. No se olviden de colocar el nombre a su circuito en paralelo para no confundir y para que vayan guardando todos los proyectos que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Entonces tenemos conectadas acá nuestras 3 ampolletas, pero esta vez están conectadas en paralelo. Vamos a iniciar la simulación, encendemos y si se fijan se encienden las 3 simultáneamente, ¿ya? Y vamos a hacer el experimento que necesito que veamos para poder responder el ticket de salida y también para poder comprobar lo que decía al inicio de la presentación. Vamos a apagar la simulación. La principal ventaja de este tipo de circuitos es la confiabilidad que da el sistema, ya que si uno de los ramales se desconecta, es decir, una de los cables, ¿cierto? Si
se llega a desconectar, los otros siguen funcionando siempre que cuenten con una fuente de poder. En este caso, por ejemplo, bueno, yo hice los cables independientes uno del otro. Ya lo que normalmente se hace es que de este cable, ¿cierto?, sacan un nodo en este lado de acá y de ahí hacen una bifurcación o unen cables independientes para los otros lados. En ese sentido, si por ejemplo se llega a cortar este cable, que sería un cable común para las 3 ampolletas, se apagarían igualmente las 3 ampolletas. A diferencia de que si yo saco, por ejemplo, este cable de acá, ¿ya?, o este cable de acá. Ahí solamente se cortaría en ese sentido. Bien, entonces este tipo de mecanismos de circuitos en paralelo son altamente recomendables en aplicaciones complejas, como por ejemplo los sistemas de iluminación residenciales. Ya todos estos están conectados en paralelo. Otro ejemplo son los artefactos electrodomésticos, la lavadora, sistema de calefacción, ¿ya? ¿Por qué? Porque los circuitos en paralelo son ideales para las aplicaciones domésticas y residenciales, ya que mantienen el nivel de tensión en todos los nodos del circuito. Es decir, todos recibirían la misma cantidad de voltaje. Si no, pasaría que algunos artefactos no funcionarían correctamente porque no estarían recibiendo el voltaje necesario para su funcionamiento. Bien, vamos entonces a experimentar un poquitito con este tipo de circuitos. Y en primer lugar, vamos a ver qué sucedería entonces si, por ejemplo, yo desconectara esta ampolleta de acá. Supongamos que esta ampolleta se me echa a perder, ¿ya? Yo la voy a eliminar y vamos a ver entonces qué va a suceder con el resto del circuito. Vamos a iniciar la simulación y si se fijan, perfectamente pueden funcionar las dos ampolletas sin la necesidad de la ampolleta que se quemó o que eliminamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se altera, digamos, el funcionamiento del resto del circuito porque están conectados de manera paralela, es decir, cada uno desde su nodo está recibiendo, ¿cierto?, el mismo voltaje desde la batería o fuente de poder suficiente como para poder encenderse. Vamos a detener la simulación y vamos a volver atrás para volver a colocar la ampolleta que sacamos. Y en este caso lo que vamos a hacer es desconectar este cable de acá. ¿Qué pasaría si yo corto este cable? Supongamos que se me produjo un cortocircuito en el sector de acá. Si cortamos este cable o se produjera un cortocircuito en este sector de acá y se cortara este sector o este segmento de cable, veamos lo que sucede. Vamos a seleccionar y lo vamos a suprimir. Quedaría de esta manera, ¿cierto? Quedaría funcionando la terminal de acá. Pero ¿qué se necesita para que este elemento, esta ampolleta, funcione correctamente? Vamos a ver a través de la simulación. Si se fijan, automáticamente la ampolleta del centro, o la ampolleta número 2, dejó de funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque le falta la otra parte, ¿cierto?, del cable positivo para poder completar y cerrar el circuito. Como queda abierto en este caso, no se puede encender, pero fíjese lo que pasa con las demás ampolletas. Las demás ampolletas siguen encendidas, ¿ya? Por lo tanto, no afecta en nada que esta ampolleta se eche a perder, o se queme, o la saquemos, ¿cierto?, o que cortemos un extremo del cable, porque las demás ampolletas pueden seguir funcionando sin ningún problema. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que los componentes de este tipo de circuitos son independientes entre sí. Es decir, si alguno de los nodos del circuito es desincorporado o se funde, algunos de los componentes electrónicos, el resto del circuito seguirá funcionando con las ramificaciones conectadas que permanecen conectadas, ¿ya? Y a su vez, la conexión en paralelo facilita el accionamiento o desconexión independiente de cada ramal del circuito, sin que eso afecte necesariamente el resto del circuito en sí. Bien, chiquillos, entonces van a tener que construir ustedes su circuito en paralelo, hacer los experimentos que acabamos de ver y posteriormente, cuando tengan construido su circuito, van a hacer una grabación cortita, muy breve, de su circuito construido donde se vea claramente cada uno de los componentes y lo van a encender y apagar. Pero lo importante es que aparezca con todos sus componentes como está acá. Iniciando la simulación, demuestran que funciona correctamente, lo apagan y esa grabación debieran subirla a su ticket de salida. Bien, después de haber visto el video de la simulación en Tinkercad, vamos a ver el trabajo práctico del ticket número 10 que corresponde a la clase de hoy. Van a construir entonces el circuito en paralelo según las indicaciones del video tutorial. Van a observar con atención el funcionamiento del circuito y realizar las experiencias de la clase.
responder las preguntas del ticket de salida después de realizar las experiencias prácticas. No se olviden que primero tienen que construir y hacer la simulación. Posterior a eso, recién pueden contestar las preguntas del ticket. Y en vez de hacer un pantallazo esta vez, lo que van a hacer es solamente la grabación de un video donde se aprecie claramente las partes del circuito y su funcionamiento encendido y apagado. Van a adjuntar este video al final de su ticket de salida y no lo envíen por Classroom, por favor, sino que envíenlo directamente dentro del ticket de salida, porque ahí hay una opción para que lo hagan. Muy bien, chiquillos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Sigamos manteniéndonos en casita, ¿cierto? Con la distancia respectiva con otras personas y todo lo que conlleva la salud nuestra para mantenernos sanos y salvos durante esta pandemia. Cualquier pregunta que tengan, no olviden de comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana en una nueva tutoría online. Que estén todos muy bien.